Cuando me sucedió lo que voy a relatar, tenía 10 años de casada. Mi esposo, José, era amable, carismático y tenía esa chispa que te hace creer en las almas gemelas. Nos casamos rápido, tal vez demasiado, pero yo estaba convencida de que había encontrado al amor de mi vida. Durante mucho tiempo, esa ilusión fue mi realidad, hasta que todo cambió. Vivíamos en una tranquila colonia del puerto de Veracruz. Mis vecinas son como mi segunda familia. Siempre estaban ahí cuando las necesitaba, y fue gracias a ellas, a su intuición, que me di cuenta de que algo raro estaba pasando en mi matrimonio. José trabajaba como asesor en una empresa, un puesto que disfrutaba y donde se desenvolvía con soltura. En su oficina tenía tanto compañeras como compañeros de trabajo, y durante los 7 años que llevaba laborando ahí, nunca habíamos tenido ningún problema. Su rutina parecía estable, su trato con todos cordial, y nuestra relación, hasta ese momento, estaba intacta. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Fue en julio de 2017, cuando comencé a notar pequeños detalles que despertaron mi inquietud. José comenzó a llegar más tarde a casa, con la excusa de que el trabajo se estaba volviendo más demandante. Al principio no cuestioné nada. Después de todo, confiaba plenamente en él. No obstante, había algo distinto en su actitud. Se mostraba más reservado y distraído, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Su teléfono, que solía dejar olvidado en la sala o la cocina, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Aunque intentaba actuar con normalidad, sus ojos evitaban los míos cuando le hacía preguntas simples sobre su día. Fue en una de esas conversaciones con mis vecinas cuando escuché algo que me puso en alerta. Una de ellas, muy observadora, preguntó con sutileza si mi marido José estaba bien, que ella lo había visto extraño últimamente, que llegaba más tarde de lo usual, y que cuando llegaba se quedaba en el auto bastante tiempo, a veces hasta media hora. En ese momento sentí como una semilla de duda comenzaba a germinar en mi mente. Quizá no era yo quien estaba exagerando. Esa noche, mientras José se daba un baño, mi mente no dejó de dar vueltas. Pensaba en por qué se quedaba tanto tiempo en el auto. ¿Sería que estuviera hablando con una amante? Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Imaginaba que estaba hablando con un cliente. En fin, trataba de pensar lo mejor de mi esposo, ya que él jamás había dado pie a malos entendidos. En los días siguientes, mi ansiedad creció. Decidí observarlo con más atención, buscando respuestas en los pequeños detalles. Fue entonces cuando noté algo más. Su actitud con el teléfono no solo era reservada, sino casi obsesiva. Siempre lo tenía en silencio y boca abajo. Cuando sonaba alguna notificación, se apresuraba a revisarlo con una expresión que no podía descifrar. También lo notaba más sudoroso y nervioso. Finalmente, una tarde decidí enfrentar mi duda de forma directa. Minutos después de que llegara a casa y permaneciera en el auto, me armé de valor, salí a la cochera y toqué suavemente la ventana del conductor. José dio un respingo, como si lo hubiera sorprendido en un acto indebido. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, intentando sonar casual mientras apagaba rápidamente el teléfono. «Podría preguntarte lo mismo», respondí, fingiendo una sonrisa tranquila. «¿Por qué te quedas tanto tiempo aquí?», pregunté suavemente. Él nerviosamente me contestó que estaba revisando unos mensajes del trabajo. Sin embargo, noté que estaba guardando algo en la guantera. La sospecha en mi interior se avivó. Algo no estaba bien, y lo peor de todo era que lo sabía, pero no quería admitirlo. Esa noche, mientras él dormía, me senté en la sala con un café caliente entre las manos y pensaba en la plática con mi vecina, que lo notaba extraño. Creía que después de tantos años de casados, lo conocía muy bien. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que estaba equivocada.
A partir de esa noche algo en mí cambió. Decidí prestar más atención a José, y creo que hice bien, porque comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. Mi esposo era un hombre algo llenito, pero eso a mí jamás me importó. Desde que nos conocimos tenía algunos kilos de más, pero para mí eso era parte de él, y nunca fue un impedimento. Sin embargo, comencé a notar que cuando comíamos juntos, comía menos. Dejaba muchas veces casi la mitad de su plato. Decía que estaba lleno, y a pesar de que le preparaba sus comidas favoritas, dejaba una buena porción. Fueron pasando las semanas, y José comenzó a arreglarse más para ir a la oficina. Pasaba más tiempo frente al espejo, eligiendo cuidadosamente su ropa, peinándose con esmero. Incluso empezó a usar un perfume diferente, uno que jamás había usado en casa. Se veía más alegre, más entusiasmado, como si la rutina que antes considerábamos normal hubiera sido reemplazada por algo que lo llenaba de emoción. Por las mañanas salía rumbo al trabajo con una sonrisa que parecía demasiado amplia para ser natural. En casa, sin embargo, esa alegría se apagaba. Hacía esfuerzos por mostrarse cariñoso, pero había algo vacío en sus gestos. Era como si estuviera viviendo dos vidas paralelas, y yo solo era parte de una de ellas. Mis vecinas, siempre observadoras, también empezaron a notarlo. Una tarde, mientras tomábamos café en casa de una de ellas, Silvia, una de mis mejores amigas, comentó que mi marido se veía mucho más joven, que su manera de actuar era diferente y que hasta parecía otro hombre. Le dije que sí, que estaba cuidando más su persona y que me daba felicidad por él. No obstante, ella continuó diciendo que tuviera cuidado, porque muchas veces los hombres se comportan de esa manera, porque pudiera ser que tuviera una amante, que estuviera muy abusada, porque no quería que me pasara lo que a ella, que su marido se fue con una chica a la que le llevaba 15 años y se divorciaron dejándola en la calle. Yo continué defendiendo a mi marido, aunque en el fondo sabía que algo estaba ocurriendo. Poco a poco, mientras José lucía mejor, nuestra relación se iba desmoronando. Era como si cada cambio en su apariencia y actitud construyera un muro invisible entre nosotros. Sus ausencias se volvieron más frecuentes. A menudo no llegaba a comer, y cuando estaba en casa, su atención parecía estar en cualquier lugar menos aquí. Lo veía más con su teléfono que con nuestros hijos, quienes empezaron a cuestionar si su padre estaba enojado con ellos. Intenté justificarlo una y otra vez, tanto para ellos como para mí misma. Es el trabajo, les decía, aunque en el fondo sabía que aquello no era verdad. La distancia se hacía cada vez más evidente, y con ella, mi intuición gritaba con más fuerza. Después de 6 meses de incertidumbre, una noche José llegó más temprano de lo habitual. Su semblante era distinto, como si llevara días debatiéndose consigo mismo. Me llamó a la sala y con un tono serio me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me senté frente a él, nerviosa, porque pensaba que me diría la verdad, que tenía una amante y me abandonaría. Comenzó diciendo que quería ser sincero conmigo, que había cometido un error y merecía saberlo. Dijo que tenía una aventura con una mujer de su trabajo. Al escuchar esas palabras, sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. Cada palabra que siguió fue un golpe directo al corazón, una sensación que ni a mi peor enemigo le desearía. Me contó que habían comenzado como amigos, compartiendo charlas casuales, pero que con el tiempo esa relación había escalado hasta convertirse en algo más, que al principio fue un impulso. Había estado pasando por un momento muy difícil. Se sentía atrapado en la rutina, sin motivación, como si su vida no tuviera valor, que conocerla fue como encontrar una salida, una ilusión, algo diferente. Lo miré tratando de mantener la compostura mientras mi interior se llenaba de una mezcla de ira, dolor y decepción. Continuó diciendo que se veían de vez en cuando,
pero llegó un momento en que ella le dio un ultimátum, que me dejara o su relación iba a terminar. Hizo una pausa, buscando mis ojos como si necesitara que yo creyera en lo que estaba a punto de decir. Dijo que lo pensó muy bien y se dio cuenta de que a quien amaba era a mí y no a ella, que fue un cobarde, que prefería arreglar las cosas entre nosotros, luchar por nuestro matrimonio, por nuestra familia, y que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para compensar el daño que había causado. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, pero yo no podía hablar. Mi mente estaba en caos, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. José lloraba, algo que jamás había visto antes, y me pedía perdón una y otra vez. Le agradecí su sinceridad. Aunque el dolor de lo que había sucedido en esos meses, y de esta conversación en particular, era como una herida abierta que aún no sabía cómo sanar. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo y decidir qué hacer. A pesar de todo, lo amaba, pero no podía ignorar lo que había pasado ni el impacto que había tenido en nuestra familia. Durante los días siguientes, José se mudó al cuarto de nuestros hijos. No fue fácil para ninguno de los dos, pero algo en su actitud comenzó a cambiar. Lo veía esforzándose genuinamente. Me preparaba café por las mañanas, ayudaba más con las tareas del hogar y pasaba tiempo con los niños, algo que había descuidado por completo. Después de reflexionar, le propuse que fuéramos a terapia de pareja. Le expliqué que no podíamos simplemente seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Necesitábamos ayuda para reconstruir nuestra relación, para sanar las heridas y entender qué nos había llevado a este punto. También le propuse asistir a un retiro de la iglesia, que sabía que se llevaría a cabo en un mes. Aunque él nunca había sido muy religioso, aceptó sin dudar. Durante las semanas que siguieron, vi un cambio verdadero en mi esposo. Llegaba temprano del trabajo, me llamaba a mitad del día solo para decirme que me amaba, y poco a poco retomamos las actividades familiares que habíamos dejado atrás. Íbamos al parque con los niños, salíamos a cenar como antes, y redescubríamos esa complicidad que alguna vez nos había unido. Cuando finalmente llegó el día del retiro, fuimos juntos, con el corazón lleno de esperanza y miedo. En ese lugar tranquilo, alejados del bullicio de la ciudad, tuvimos la oportunidad de hablar con honestidad y sin distracciones. Nos enfrentamos a nuestros miedos, nuestros errores y también a nuestras esperanzas para el futuro. Al final del retiro nos abrazamos con lágrimas en los ojos. Sabíamos que no sería fácil, que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos juntos en esto. José no solo estaba comprometido conmigo, sino también con convertirse en una mejor versión de sí mismo. Más o menos una semana después del retiro de parejas, me desperté en la madrugada. Abrí los ojos y, aunque todo estaba oscuro, sentí una inquietud indescriptible, como si alguien me estuviera observando. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapada entre el sueño y la vigilia, inmóvil, con una sensación de opresión en el pecho que dificultaba la respiración. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Solo podía mover los ojos, y la desesperación se apoderó de mí al notar que algo no visible me acechaba. Ese episodio me dejó helada, pero traté de convencerme de que solo era un mal sueño. Sin embargo, la experiencia volvió a repetirse 5 días después, y luego con mayor frecuencia, hasta que se convirtió en un tormento casi a diario. También comencé a notar otros cambios. Cada vez que veía la comida, me daban náuseas, haciendo que mi apetito desapareciera. Con el tiempo empecé a sentirme peor. Mi cabello comenzó a caerse en mechones, y al mirarme en el espejo, casi no me reconocía. A pesar de tener solo 35 años, mi rostro lucía agotado,
lleno de arrugas que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. Era como si algo estuviera drenando mi energía y mi vitalidad. Mi esposo, alarmado por mi deterioro, insistió en llevarme al médico. El doctor no encontró nada extraño. Me ordenó varios estudios sanguíneos, pero todos salieron normales. No había ninguna explicación médica para lo que me estaba sucediendo. Llegó octubre, y mi esposo pidió unas vacaciones para finales de ese mes, con la intención de visitar a su familia en Villahermosa, Tabasco. Pensamos que ese cambio de ambiente podría ayudarme. Partimos el sábado 28 de octubre, con planes de regresar el 3 de noviembre. Al llegar a casa de mis suegros todo parecía tranquilo. Mi suegra, sin embargo, notó de inmediato que algo no estaba bien conmigo. Durante una conversación en la cocina, me observó detenidamente y con una mezcla de preocupación me dijo que quería llevarme con una señora que conocía. Según ella, esta mujer no solo sabía curar con hierbas, sino que también tenía el don de ver lo que otros no podían, que a lo mejor necesitaba algo más que la medicina convencional. Acepté, aunque con cierto escepticismo. Llegamos a la casa de la curandera el 30 de octubre, una fecha que jamás olvidaré. La señora salió a recibirnos y en cuanto me vio, su rostro cambió por completo. Se llevó una mano al pecho y exclamó: «¿Qué te han hecho, hija?». Su mirada cargada de preocupación me dejó helada. Por primera vez en semanas, sentí que alguien sabía exactamente lo que me estaba pasando, aunque yo aún no lo entendiera. La curandera me invitó a pasar con un gesto apresurado, y casi sin darme tiempo para reaccionar, me pidió que la siguiera hacia un pequeño altar al fondo de su casa. No me dio explicaciones, solo la seguí, alarmada por la urgencia en su actitud. En cuanto llegamos, comenzó a rezar en voz baja mientras sacaba hierbas, huevos, flores y demás. Haciendo la limpieza, me jaló los brazos hacia abajo y pasó sus manos por mi espalda repetidamente, como si intentara retirar algo invisible pero pesado. No dijo una sola palabra dirigida a mí durante los 20 minutos que duró la limpieza. Solo trabajaba con rapidez, como si el tiempo apremiara, y rezaba con mucho fervor. Yo permanecí de pie, paralizada, dejando que hiciera lo que tenía que hacer, aunque en el fondo sentía una mezcla de temor y alivio. Cuando terminó sentí que las piernas me fallaban. Estaba tan agotada que tuve que sentarme. Apenas recobré el aliento, la curandera se volvió hacia mí y hacia mi suegra, que había permanecido a mi lado en silencio. Me dijo que yo tenía un trabajo de brujería muy fuerte, que alguien me quería quitar la vida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al escuchar aquellas terribles palabras. Continuó explicando que al llegar, ella había visto un ente pegado a mí, una presencia oscura y demoníaca. Dijo que era algo horrible, pero que ya lo había quitado. Mientras lo decía, se persignó. Que fue muy bueno que mi suegra me haya traído hoy 30 de octubre. Si no hubiera ido a verla, era muy probable que para el 31 aquella brujería hubiera culminado. Ese día tenían planeado terminar de velarme, que una mujer me odiaba mucho al grado de haberme hecho eso con magia negra. Sus palabras me dejaron helada. Mi suegra también estaba pálida, apretando mis manos como para reconfortarme. Estuvimos hablando un rato sobre lo que había hecho y lo que había encontrado en mí. Al final, la curandera nos dijo que debía regresar 2 días más, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, para fortalecer la curación y asegurarse de que todo estuviera completamente limpio. Acepté, aún aturdida por todo lo que había escuchado, y regresamos a casa de mis suegros. Esa noche, curiosamente, comencé a tener pesadillas. Eran tan vívidas que podía sentir un peso sobre mí, una presión que me impedía respirar. José tuvo que despertarme varias veces al verme moverme, sudar y luchar como si estuviera tratando de defenderme de algo invisible.
Los 2 días siguientes acudí de nuevo con la curandera. Cada sesión era intensa, y aunque me sentía mejor físicamente, las noches seguían siendo un tormento. Las pesadillas parecían más fuertes, como si lo que intentaba dañarme se resistiera a irse por completo. José estaba siempre a mi lado, intentando tranquilizarme, aunque yo podía notar en sus ojos que estaba igual de asustado que yo. El 1 de noviembre, después de la última sesión, la curandera me dijo que ya estaba limpia de aquel mal, pero que tuviera mucho cuidado, que no todos los enemigos se ven venir, que lo que me hicieron fue hecho con mucha maldad, que ahora necesitaba fuerza y fe para seguir adelante. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Sabía que, aunque había sobrevivido, mi vida jamás volvería a ser igual. A partir de esos días tan oscuros, me acerqué más a la iglesia. Necesitaba sentirme protegida, saber que algo más grande que yo podía cuidar de mi familia y de mí. Cada domingo asistía a misa, encendía veladoras y me refugiaba en la oración. José, para mi sorpresa, también empezó a ir conmigo. Al principio lo hacía por acompañarme, pero poco a poco noté que su actitud cambió. Se veía más reflexivo, más comprometido con la fe. Creo que al verme tan afectada, entendió la gravedad de lo que había provocado. Una noche, mientras conversábamos después de acostar a los niños a dormir, me confesó lo que ya sospechábamos en silencio, que todo lo que habíamos vivido, incluido el trabajo de brujería, estaba relacionado con su aventura. Dijo que fue su culpa, que jamás imaginó que llegara a pasar esto, que si no hubiéramos ido a ver a su familia a Villahermosa, a lo mejor al día de hoy yo no estuviera viva, que está agradecido con Dios el que yo siga con él y que me recompensaría todo el sufrimiento. Le pedí que no mencionáramos más el tema. Aunque el dolor seguía ahí, sabía que nuestra única opción era avanzar. José se dedicó a demostrarme día a día cuánto lamentaba lo sucedido. Me apoyaba en todo, desde las tareas del hogar hasta las actividades con los niños. Me escribía notas, mensajes y hacía cosas que en el pasado nunca habría hecho, como prepararme el desayuno o sorprenderme con flores. Por otro lado, la chica que fue su amante desapareció de nuestras vidas de una manera casi inquietante. Unas semanas después de que la curandera me ayudara, nos enteramos de que la habían despedido del trabajo por un problema que nadie quiso explicar. Nunca más supimos de ella, y fue lo mejor. José y yo fortalecimos nuestro matrimonio, pero no sin esfuerzo. Asistimos juntos a más retiros espirituales y la terapia de pareja nos ayudó a sanar heridas que ambos habíamos dejado crecer. Nos enfocamos en construir algo nuevo, más sólido y sincero, porque sabíamos que las cicatrices siempre estarían allí. Han pasado años desde aquel octubre que marcó nuestras vidas. A veces, en las noches, mientras José y yo vemos a nuestros hijos crecer, me permito recordar lo sucedido. No lo hago con rencor, sino como una lección de vida. Aprendí que el amor no es perfecto, que puede quebrarse, pero también puede repararse si ambas partes están dispuestas a trabajar por ello. Y aprendí sobre todo que hay fuerzas que no entendemos, que pueden ser terribles, pero también hay una luz que siempre nos protege. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?